Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva transmisión, una nueva emisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que trataré digamos, una sentencia o un fallo judicial muy polémico en Venezuela de los tantos que hay y que ha habido. ¿Recuerdan cuando se emitió una resolución a través de un fallo judicial mediante un recurso, de alguna manera, de amparo que la oposición introdujo, pero en cierta forma este ha sido anulado porque el fallo judicial emitido por el Tribunal Supremo de Justicia avala una resolución que fue establecida mediante decreto ley en Gaceta Oficial que dicta y establece que los militares venezolanos pueden utilizar o hacer uso de armas de fuego en protestas, ya que los militares venezolanos, y esto ha sido noticia, mantienen ese aval con otro fallo judicial que, valga la redundancia, avala esa resolución y facultad que poseen ahora los militares venezolanos para hacer uso de armas de fuego en protestas. Con información del diario El Nacional de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia rechazó un recurso de amparo de la oposición y ratificó la autorización dada a la Fuerza Armada en 2015 por parte del Gobierno Nacional mediante decreto ley que fue aprobado con resolución también en Gaceta Oficial para actuar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en caso de que las protestas degeneren en hechos de violencia mortal. Los militares venezolanos seguirán facultados para usar sus armas de fuego en el control del orden público, luego de que la justicia dejara en firme una resolución del Ministerio de Defensa. Al rechazar un recurso de amparo de dirigentes opositores, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la autorización dada a la Fuerza Armada en 2015 para actuar en caso de que las protestas degeneren en hechos de violencia mortal. La decisión fue conocida el viernes 29 de julio y se produjo tras un aumento de manifestaciones en reclamo de alimentos y medicinas que, según la firma y encuestadora Data Analysis, llega a 80%. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, una ONG, en el país se registraron 3.507 protestas en el primer semestre de 2016, de las cuales un 27% fueron por el desabastecimiento. Esto representó un aumento de 24% frente al igual periodo de 2015, es decir, que en el mismo periodo que ha transcurrido de enero a julio hasta ahora, en 2015, ahora en 2016, hubo un aumento de 24% en lo que se refiere a las protestas. Y de esas 3.507, 27 fueron por desabastecimiento. El resto por otros motivos, ya sea por inseguridad, ya sea por falta de insumos, ya sea por deudas, pasivos laborales, la deuda pública interna, entre otros asuntos. La organización no gubernamental contabilizó asimismo 416 saqueos o intentos de saqueo en el mismo lapso. Es decir, se aumentaron los saqueos un 90% más que en 2015 en el mismo periodo de enero a julio. El TSJ declaró improcedente, sí, así lo declaró, la acción presentada en 2015 contra la medida que permite a la Fuerza Armada aplicar fuerza gradual hasta la utilización del arma de fuego. Esa resolución viola el derecho a la vida, denunció este viernes 29 de julio la diputada opositora Delsa Solórzano, impulsora del recurso de amparo, quien es abogada, esta diputada. Venezuela vivió, recordemos, una ola de protestas entre febrero y mayo de 2014 que buscaban la renuncia del presidente Nicolás Maduro, cuando la crisis empezó a agudizarse en el país. Estas acciones, cabe destacar, dejaron 43 muertos y llevaron a la detención del líder opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel, acusado por incitar a la violencia. Pero, ¿qué argumentos se pueden presentar aquí? ¿Hay realmente validez jurídica y con institucionalidad para que se apruebe una resolución de este tipo y se le dé este blindaje judicial a través de un fallo a favor de quienes pueden hacer uso de esta facultad? Directamente, la oposición, o todo inició, mejor dicho, cuando el Ministerio de Defensa aprobó esta resolución que, mediante decreto ley, fue introducida en la Gaceta Oficial por parte del gobierno venezolano, por parte del Poder Ejecutivo. Pero esta resolución fue de alguna manera impugnada, o se trató de contrarrestar mediante un recurso de amparo introducido por la oposición, mediante el cual se buscaba protección ética, moral, jurídica, judicial, legal, para que no se aprobara la resolución y hubiera también
blindaje judicial para la oposición y todos los manifestantes opositores al gobierno venezolano para que no hubiera impunidad, cosa que no se dio porque el recurso fue rechazado y fue aprobada la resolución. Pero realmente es ético que los militares puedan hacer uso de armas de fuego contra manifestantes que no tienen o no poseen armas de fuego, ni siquiera armas blancas, que no pueden defenderse de un arma de fuego, porque los civiles no, en teoría no poseen armas de fuego, sino los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, los entes no civiles, los entes coactivos del Estado. Recordemos que todo Estado tiene una facultad coactiva que se basa en hacer fuerza o uso de la fuerza para resguardar el orden civil. Pero al parecer el uso de la fuerza, en este caso, en el caso venezolano, es una fuerza desmedida, una fuerza desmesurada. Y esto ya pasa por el uso de armas de fuego, cuando en realidad el uso de la fuerza ética y políticamente debería ser a manera de disuasión, sin armas de fuego, solo con presión, contención y disuasión por parte de las fuerzas de seguridad, también mediante amonestaciones verbales o advertencias verbales también, pero no haciendo uso de armas de fuego, de manera tal que por ese motivo podría no ser muy válida esta resolución y ese decreto ley, que podría ser impugnado perfectamente. ¿Por qué? Por estos motivos, porque viola o incurre en diversas violaciones. Primero, en una violación al artículo 53 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice lo siguiente: toda persona tiene el derecho de reunirse pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley, es decir, el derecho a la protesta. Aquí está siendo coartado y cercenado ese derecho. Otra violación es una violación a un derecho humano, que es a la integridad física y el derecho a la vida, porque al atentar con un arma de fuego atentas contra la integridad física y la vida de una persona. Se viola un derecho humano y por consiguiente el derecho humano principal y fundamental, que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que fue un pacto signado y suscrito por casi todos los estados del mundo, entre ellos Venezuela. Otro delito podría ser la coacción de Estado, porque un Estado tiene facultad coactiva, pero puede incurrir en delito cuando esto está precedido por un uso de la fuerza desmesurado, en este caso con uso de armas de fuego, porque sin mesura esto es un delito de coacción estatal, a su vez que es un método de control coercitivo y completamente desequilibrado, porque obviamente un arma de fuego puede más, o un militar con un arma de fuego puede más, mucho más, que un civil con una piedra en la mano, o incluso ni siquiera eso. De manera tal que por estos motivos podría ser impugnado este recurso, este decreto ley, para que la resolución sea anulada y no haya facultad o autorización legal y estatal para que los militares hagan uso de la fuerza. ¿Y cómo podría darse esto? A través de una estrategia que la oposición podría aplicar mediante impugnación a este decreto ley. Se impugna el decreto ley y lo contrarresta introduciendo otro recurso, pero no de amparo, sino de apelación. Podría apelar argumentativamente, por supuesto, bajo estos argumentos y estas premisas, básicamente, al decreto ley, para que la impugnación pueda tener procedencia, y una vez que sea impugnado, emitir una sentencia anulatoria para que no tengan respaldo judicial ni autorización legal los militares para ejercer o hacer uso de armas de fuego en protestas. Al parecer el TCJ podría no, o podría hacer caso omiso, anulando ese hipotético recurso de apelación y esa impugnación, pero son las estrategias judiciales, legales y jurídicas que podría emplear la oposición para contrarrestar y también anular esta facultad, que sin duda alguna puede coartar el orden civil, puede generar escalada de tensiones, por supuesto violencia y muertes. Lamentablemente, en una sociedad con un alto índice de inseguridad, alto índice de desorden público, alto índice de escalada de tensiones que podrían devenir en una implosión social, y esto a su vez devenir en un estado fallido con completa ingobernabilidad por el caos que puede imperar, ya que la crisis lleva al caos y el caos puede llevar a la anarquía, y esa es la fase en la que se encuentra Venezuela, y una fase en la que, a la que podría llegar podría ser la anomia, pero se empiezan a notar vestigios anómicos de la anárquica sociedad venezolana, lamentablemente. Nos encontramos en una próxima edición en este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Les ha hablado Ricardo Serrano. Hasta luego.